Cuando pensamos en los Estados Unidos de América, no podemos dejar de ver esas magníficas y colosales calles de New York, los espléndidos espectáculos deportivos o el gigantesco gasto en políticas bélicas a lo largo del mundo. El pueblo americano, amado y odiado por igual, siempre se encuentra en el foco de la discusión. El mundo occidental se detiene por unas horas el día de las elecciones presidenciales y su presidente es una figura reconocida, para bien o para mal, a nivel mundial. Toda esta gran estructura de propaganda mundial nos presenta algunas preguntas. ¿Qué motiva a los Estados Unidos a dar el presente en todo conflicto mundial que se nos presente? ¿Cómo se justifica ideológicamente sus acciones? ¿Cuál es el verdadero punto de inflexión en su historia? Para responder dichas preguntas, debemos retroceder hasta el siglo XIX, donde la maquinaria ideológica y el verdadero significado de ser estadounidense cobra sentido. El propósito de este video es entonces enumerar e interpretar las doctrinas ideológicas que propulsaron un siglo después a los norteamericanos hacia el poderío mundial. En el año 1845, el periodista John Sullivan publica un artículo en la revista Democratic Review. En ella argumenta: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Vemos cómo, en su escrito, el autor utiliza términos que no son seleccionados al azar, por supuesto. Providencia, libertad, autogobierno, destino. Estas nociones encuentran su significado en la propia esencia del americano en los comienzos del año 19, ya que, leyendo en clave de época, encontramos una clara referencia al ideario de superioridad cultural del hombre WASP, esto es, hombre blanco, anglosajón y protestante. Pero este ideario de destino manifiesto no nace de un día para el otro. Por supuesto, se encuentra legitimado en la propia independencia de los Estados Unidos, con otra definición que forja el accionar americano en la posteridad. Hablamos del excepcionalismo. Como bien lo marca la palabra, esta definición intenta explicar que los Estados Unidos de América fueron diferentes en su propia concepción de nación a los estados europeos. Parte desde una base concreta, donde se afirma que en el territorio no existieron monarquías, no existió el feudalismo ni rebeliones, dándole un carácter distinto y excepcional al Estado y a su propio surgimiento. Si juntamos ambas teorías, encontramos la legitimación perfecta para, bajo la premisa de brindar libertad y progreso a todo el continente, la expansión hacia el oeste en casi todo el siglo XIX. Encuentra un perfecto equilibrio argumentativo. Por supuesto, el ideario de superioridad cultural del hombre WASP, como mencionaba, viene en contraposición al ideario heredado en cierta manera por sus padres, podemos decir, ingleses, contra la leyenda negra, esto es la definición del hombre cristiano, español más que nada, como una persona vaga y poco inteligente. El primer punto de quiebre que encontramos en este proceso es la guerra civil. Como bien sabrán, la guerra enfrentó al norte con una clara tendencia capitalista e industrial, con el sur, donde los estados eran esclavistas y enfocados en la agricultura. La propaganda, por supuesto, se encargó de darle el motivo de la guerra a la esclavitud, pero eso no es cierto, o por lo menos no es el factor principal. Si queremos encontrar el verdadero motivo, lo encontramos en la propia lógica de expansión hacia el oeste y la matriz económica de los estados sureños. El esclavismo y la producción agrícola necesitan, de forma imperante, de incorporar tierras para su propia subsistencia, por supuesto, tierras que el destino manifiesto se encarga de legitimar mediante la colonización. El problema comienza cuando las diferencias económicas y políticas chocan entre norte y sur. Las leyes americanas estaban establecidas para lograr una equidad entre estados industriales y estados esclavistas, divididos por supuesto entre norte y sur. Pero la propia lógica sureña impide mantener ese equilibrio, por lo antes mencionado, la necesidad imperante de incorporar tierras. Es por eso que la guerra y la imposición de un modelo económico impuesto por la fuerza bélica era inevitable desde la propia concepción ideológica y es necesariamente causa de la propia ideología del destino manifiesto.
Evidentemente, no solo es importante el propio terreno norteamericano. Ya en el año 1823, bajo la presidencia de James Monroe, encontramos su célebre frase, América para los americanos. Pero esta doctrina no es, como vamos a observar, una simple frase. Se trata de establecer esferas de influencia, dejando en claro que América no puede estar en la influencia europea. Por supuesto, cuando nos referimos a América para los americanos, nos referimos a formar América Latina como nuestro patio trasero, una frase que casi todos conocemos. Si bien puede parecer una simple definición, esta doctrina dio el pie para la salida continental de los Estados Unidos y el comienzo de su etapa imperialista en la guerra contra España en Cuba en el año 1898, y la guerra de las Filipinas. Otro factor fundamental para la creación de esta argumentación es la Santa Alianza establecida en Europa luego de las guerras napoleónicas. Esta alianza fue creada con el motivo de defender las monarquías europeas de las garras del liberalismo y el ideal revolucionario imperante en Francia hace 2 décadas y que por supuesto fue un proceso clave para la propia independencia de los Estados Unidos. Defender la monarquía supone, evidentemente, restablecer el poder borbónico en las Américas, por ejemplo, luego de las revoluciones. En este contexto es que Estados Unidos decide marcar su territorio. Anteriormente mencionamos la conquista del oeste y la colonización bajo el destino manifiesto como proceso principal en casi todo el siglo XIX. Para finales de siglo, un joven historiador, apellidado Turner, decide darle a este proceso un nuevo sentido. En su breve escrito encuentra la noción de frontera como el espacio donde se forma el ser nacional y la verdadera identidad americana. El autor afirma que, cuando la inmigración y la conquista sobre el oeste se topa con la frontera, se produce un proceso de transformación en el individuo, deformando la propia cultura del mismo y mimetizándose con el ambiente hostil, hasta formar un hombre nuevo, libre y esencialmente americano, es decir, un producto nacional. Ahora bien, ¿qué tiene de importante esta idea? Lo importante aquí es entender que la propia noción de frontera no es estática. La frontera, por supuesto, es móvil en función de la necesidad nacional y sirve para justificar cualquier accionar imperialista económico, social o político que se presente. La frontera puede situarse en cualquier parte del mundo siempre que la libertad y democracia, entre muchas comillas, se encuentre en peligro. Bajo esta premisa y definición, encontramos el porqué del accionar estadounidense en guerras o intervenciones mundiales. Todas estas definiciones que pudimos entender en este video nos dan una perspectiva más amplia a la hora de entender cómo se forjó la sociedad americana. Desde mi punto de vista, obviamente, esta maquinaria ideológica es brillante si se analiza desde su efectividad. Es tan brillante que perdura hasta nuestros días, casi 150 años después de su creación. Cualquier acción, accionar, intención, intervención que veamos, no importa época o contexto, están impregnada de estas premisas.